Él es Guillermo Avellán Solínez. Su experiencia profesional es larga. Ecuador Libre, Research Director, director de investigación, Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo, Escuela de Negocios, Cámara de Comercio de Guayaquil, Banco Bolivariano, Grupo Spurrier, en fin. Pero lo que me interesa más es un artículo que publicó en el Universo el 20 de febrero del 2020, denominado El alto costo del populismo económico, y de manera particular algo que venimos reclamando desde hace tiempo. ¿Qué hacer en esta coyuntura? Y frente a eso, Guillermo propone, desde Ecuador Libre, proponemos implementar 3 medidas lo más pronto posible, a fin de reducir el riesgo país. 1. Focalizar el subsidio a combustibles. 2. Facilitar al sector privado la importación de combustibles. 3. Y aprobar las reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas, COPLAFIP. Bienvenido. ¿Cómo es la pregunta? Porque es muy fácil decir, ok, aquí hay medidas para paliar la crisis. ¿Cómo? Bienvenido. Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todo el panel y también a los que nos sintonizan, nos ven y nos escuchan a través de WQ Radio. Efectivamente, esas son medidas que se necesitan de manera urgente por el hecho de que el país ha entrado, el gobierno ha entrado en una fase de parálisis política a partir de la protesta de octubre y luego de la aprobación de la ley de progresividad y simplicidad tributaria. Me voy a referir cómo y por qué se deben implementar esas medidas, pero antes que eso quería comentarle un poco, si me permite hacer una comparación. El reconocido economista Jeffrey Sachs, en su libro El fin de la pobreza, él de alguna manera compara la economía con la medicina, y lo que dice es que hay que asumir que el paciente es la economía, ¿verdad? Y el doctor es el gobierno. Y resulta que en la actualidad el gobierno parece que estuviera atendiendo a una persona en consulta externa, cuando en verdad es un paciente que está en terapia o en cuidado intensivo. Entonces hay una lentitud por parte del gobierno al implementar medidas económicas que se requieren. La situación es realmente grave porque se tienen 11 años consecutivos de déficit fiscal. Alrededor, en promedio, el déficit fiscal, que es la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno, que ha sido negativa, en los últimos 11 años ha sido de 3,2% del PIB. Hay un excesivo gasto corriente que representa alrededor del 77% del gasto público, es decir, de cada $100 que gasta el gobierno, 77 se van en gasto corriente, y después hay pagos a la deuda externa en los próximos 4 años, desde el 2020 hasta el 2023, esos pagos van a representar el 41% de los ingresos durante el mismo periodo. Hay 2 precisiones, el gasto corriente ha aumentado en vez de haber disminuido, ¿verdad? Sí, correcto. Y el margen de pago a la deuda externa también ha aumentado en vez de haber disminuido. Es crítico, es decir, que cada $100 que va a recibir el gobierno en los próximos 4 años, $41 se van a ir para el pago de la deuda externa. Y eso es porque básicamente estamos resolviendo deuda con deuda, y hay incluso el intento de hacer otra preventa petrolera hasta el 2024 que desde aquí frenamos. Ya, lo digo con orgullo, no fuimos los únicos, pero lo advertimos a tiempo. Entonces, la raíz del problema parece estar en mantener, más que al mismo ministro, la misma política económica. Correcto, creo es fundamental acabar con este círculo perverso de agresivo gasto público y agresivo endeudamiento. ¿Cómo lo acaban? Porque es muy fácil decirlo. Anda, acaba. Cuando lo nombren usted ministro de Finanzas, vamos a ver si viene y me repite la misma historia. Bien, lo primero que hay que hacer, y ha sido un lastre para la economía ecuatoriana, es la focalización del subsidio de combustibles. Y hay que comprender por qué. El subsidio de combustibles es básicamente una transferencia altamente onerosa que permite el contrabando y contribuye a la contaminación. ¿En gas también? No, en gas no. Ya usted habla básicamente de gasolinas y diésel. Ya. ¿Ok? Entonces, en la importación de estos combustibles, el gobierno ha destinado más de 41.000 millones entre el 2007 y 2019. Eso es como gran parte de nuestra deuda entre externa. 3.000 y 4.000 millones de dólares por año. Exactamente. El año pasado justamente superó los 3.000 millones. ¿Ya? Esa es una actividad que no debería ser exclusiva del sector público, sino que también debería haber participación privada para que el gobierno pueda liberar esos recursos y poderlos destinar a sectores prioritarios como salud, educación y por eso su primera propuesta. Exactamente. Esa es la primera. Pero es así, tac. Ya legalmente ya está permitido. El problema es que no se facilita. Hay una serie
digamos, de pasos que hay que cumplir. El gobierno lo que debería es facilitar también el alquiler de las instalaciones para que los combustibles se puedan importar. Vamos a la segunda, facilitar al sector privado la importación de combustibles. Exacto, eso lo puede hacer, legalmente ya lo puede hacer el sector privado. ¿Hoy solo lo hace el Estado? Solo lo hace el ¿Y Estado. qué ventaja tiene que el sector privado puede importar combustibles? Bueno, generar un margen sobre eso. Para eso hubiera que liberalizar el precio de diésel y gasolinas. Pero ¿no le quita eso la rentabilidad que a la vez tiene el Estado siendo importador de combustibles? Porque lo vende a mucho mayor precio que lo que lo compra. Desde luego, pero también incurre en un subsidio, ¿verdad? Que es el diferencial entre el precio de compra y el precio de venta. El tercer punto me interesa, antes de que María Clara Triviño le pida algunas precisiones. Porque de esto no estaba enterado. Aprobar las reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas, COPLAFIP. ¿Cuáles reformas? Bien, estas son reformas que se incluyeron en la Ley de Crecimiento Económico, que fue este gran proyecto de ley que se lo envió en octubre del año pasado, ¿verdad? Y uno de los componentes de esta ley era exclusivamente el Código de Planificación y Finanzas Públicas. Lo que hace el COPLAFIP es básicamente introducir una serie de reglas fiscales que lo que va a hacer es ordenar las finanzas públicas en las próximas en la próxima década y evitar los horrores que se hicieron en finanzas públicas durante el correísmo económico, y simplemente para darle... O sea, las reformas van en la dirección correcta. Van en la dirección correcta, son necesarias. ¿Son de autoría de quién? ¿Vino eso de la Asamblea o vino del Ejecutivo? Del Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas. Okay. O sea, para proponer reformas a racionalidad, para tomar medidas, no. Sí, de acuerdo. Entonces, la idea de esta ley es que, por ejemplo, de manera puntual, el presupuesto general del Estado, de acuerdo a la ley vigente, se lo puede modificar en al menos hasta 15%. Correcto. Entonces, lo que esta ley va a proponer, o lo proponía anteriormente, es que ese cambio no supere el 5%. Entonces, establece claramente cómo se va a calcular el límite de la deuda, que es muy importante. Se resta el margen de manejo y de abuso. Exactamente. Entonces, esos son pasos muy importantes que tal vez políticamente, digamos, pueden ser un poco técnicos, pero son importantes precisamente porque van a poder ordenar las finanzas públicas. Con las preguntas de María Clara Triviño volvemos tras esta pausa. Los hechos que importan son cómo hacemos frente a esta crisis que se va deteriorando más. Hay analistas que hablan de la inminencia de un default. Hay la persistencia en una política económica que no funciona. El economista Guillermo Avellán Solínez dejó claro esto en la parte anterior y ahora María Clara a él le quiere preguntar más. Economista, ¿cuánto rendirían estas medidas de las que usted está hablando para nosotros? Sí, a ver, esa pregunta es muy importante porque resulta que estas son medidas de corto plazo que se pueden implementar en los próximos 6 meses. La focalización del subsidio se la quiso hacer en octubre y por un costo político se dio marcha atrás. El hecho de poder facilitar la participación de privados en la importación de combustibles es algo que legalmente ya está autorizado, sino más bien hay que invitar al sector privado y establecer las condiciones para que eso se pueda dar. Y de ahí las reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas están pendientes, porque se incluyeron en la Ley de Crecimiento Económico, finalmente ese proyecto se retiró y ahora tengo entendido que muy pronto se lo va a presentar, que es un paso muy importante. Y de hecho es algo que también recomienda el Fondo Monetario Internacional en el programa que tenemos con organismos multilaterales. Por lo tanto, yo diría más o menos ¿cuánto sería? Ahora, ¿cuánto rendiría eso? Yo creo que hay que verlo desde el lado del riesgo país. El riesgo país ahorita superó los 1.454 puntos, ¿ok? Así cerró ayer. Eso representa más de 680 puntos en relación a inicios de este año, que se ubicaba en 774 puntos. Ahora, hay que realmente comprender lo que es el riesgo país, y yo me tomé un par de líneas en este artículo que Carlos mencionaba, para explicar y demostrar la importancia, la relevancia del riesgo país. El riesgo país no es más que la prima de riesgo que se paga por las obligaciones que tenemos en el exterior. Cuando un país quiere emitir deuda en mercados internacionales, hay 3 componentes que determinan la tasa de interés. El primero es la tasa libre de riesgo, que es la tasa a 10 años de los bonos de Estados Unidos, 1,60. Después viene el riesgo país o la prima de riesgo, que depende de qué tan riesgoso o
cuál es la probabilidad de caer en moratoria del Así país. es. En este caso, entre más alto es más grave. En el caso de Ecuador, esa prima es de 14 de 1.454 puntos básicos, que si dividimos nosotros ese número para 100, nos da un 14,5. Permíteme ahí una interrupción, María Clara, en tu cuestionario para abonar a lo que dice el economista Avellán. Guillermo Avellán Solínez. Yo no sé por qué tengo la tendencia a llamarlo como no debo, como el nombre del torero, que ya le pregunté que si es su pariente. Bastante gente me Y él confunde. es Albán, es que Guillermo, apellido que termina en A, para mí, Albán. El Y es tuyo A-N. Avellán. Qué raro que usted se confunda, Carlos. Me vaciló, ¿no? Siempre, la verdad. Ella, si no, que bestia, si no, No, le lo da que la, pasa es que a ella le duele. a si ella no le da la duele. entrada, la salida. No, 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 te no, voy a a ella decir le más duele. lo que no Me debo duele decir. que a Rodrigo. Juan Andrés, que Sí, es nuevo, le sí, pueda decir eres su una nombre. resentida. Mire, sobre lo que dice el economista Guillermo Avellán. Ojo, miren con esto. La sensibilidad de los mercados por la situación económica de Ecuador y su capacidad de pago a los tenedores de bonos es tal que unas palabras del ministro Richard Martínez sobre la opción de reestructurar la deuda, habló de reestructurar la deuda en general, recogidas por Bloomberg, pero luego desmentidas oficialmente, dispararon el riesgo país nacional, a lo que indicaba el economista Guillermo Avellán, 1.454 puntos. Es el pico más alto de los últimos años, por encima incluso de la época del terremoto o el del desplome del precio del petróleo a $20. No se reperfilará la deuda, dice Finanzas, salvo a la doméstica. Esto es sumamente grave, porque si algo tiene que hacerse es reestructurarse la deuda externa. Lo que no se debe es anunciarla, por Dios, ¿ok? Eso se gestiona y luego se anuncia. Peor lo van a querer hacer los principales acreedores, que son la China, en las circunstancias actuales, ¿ok? Eso para complementar lo que decía el economista Guillermo Avellán. Más preguntas para él tiene María Clara Treviño. Sí. ¿Cuánto nos va a costar, digamos, el costo económico que va a tener esta decisión política que se está haciendo ahora? Bien, yo creo que es más bien una decisión económica que tiene un costo político. Y es económica porque tiene sustento económico. Hay argumentos técnicos que demuestran que es necesario focalizar el subsidio a combustibles, porque es un subsidio que ayuda en una menor proporción a familias, a las familias más pobres, en una menor proporción. Es un impuesto regresivo e injusto, es altamente oneroso, contribuye a la contaminación, ¿verdad? Y al contrabando y al narcotráfico. Hay que recordar que de acuerdo a cálculos del Ministerio de Economía y Finanzas, alrededor de 400 millones el Estado ecuatoriano pierde en combustibles, en el subsidio de combustibles, porque se destinan para contrabando. Y esto ha sido desde hace muchísimo tiempo atrás, no es noticia nueva. No es nuevo, sin embargo se insiste en que se quiere controlar esto a través de más seguridad en las fronteras. Es algo completamente ilógico. Yo estoy bastante familiarizado con la frontera sur, he hecho visitas, digamos, a Tiwins, a toda esa parte de Morona, Santiago, y es muy amplia, es muy difícil poder controlar la frontera desde ese lado. De hecho, ya las gasolineras que eran de propiedad privada pasaron al Estado y ni así se logra controlar el contrabando. Simplemente para poner un ejemplo, en una provincia como Guayas, una persona en promedio al día puede tanquear alrededor de 20 galones al día. Mientras que en provincias cercanas a la frontera, una persona puede llegar a consumir hasta 500 galones, lo cual no Permítame una tiene interrupción, ningún sentido. perdón. Me dice un reporte desde afuera que se cayó la señal de la radio después de un radio. Ya estamos nuevamente al aire. ¿Cuánto tiempo estuvimos fuera del aire? 3 minutos. ¿Y por qué no me dijeron? ¿Ah? Como que chuza. No, ¿por qué no me dijeron? O sea, me interrumpen como yo acabo de interrumpir a Guillermo Avellán. Eso es una emergencia. Sí. ¿Te está escuchando? Sí, salgan ustedes al aire directamente desde la cabina. No estuvimos al aire 3 minutos porque hubo un rayo. ¿Ya? Ok, prosigamos, perdón. Disculpe que ha sido con tanto sobresalto esto, economista Guillermo Avellán Solínez. María Clara. La lluvia está causando estragos. Economista, usted hacía un paralelo cuando iniciaba la entrevista y usted decía que la economía era como la medicina. Resulta que aquí en Ecuador el doctor es el gobierno, pero es un doctor con título falso, como nos ocurre a nosotros normalmente. Va muy lento.
el doctor cree que está atendiendo a una persona de consulta externa, está muy lento, está muy Y tranquilo. no sabe que estamos en terapia intensiva. De acuerdo. Entonces, y creo que hay que meterle turbo a las medidas que humildemente yo he propuesto. Son cosas que se pueden hacer en el corto plazo, son cosas necesarias, son cosas apolíticas, son técnicas obvias que no se las hicieron en el pasado por restricciones políticas, Ok. por Usted lo ideología. dice. María obvias. Clara le preguntó cuál es el costo económico de las medidas políticas y usted dijo que más bien es al revés. Ajá. Que las medidas políticas, las medidas económicas tendrán un costo político. Yo discrepo. Yo comparto la visión de ella. Es decir, tomar esa decisión política va a tener un costo económico, que es lo que ha hecho que las medidas se neutralicen. Es decir, si eliminar los subsidios me significa perder oficialmente 850 millones de dólares, como se perdieron en octubre, que fueron muchos más, creo en el cálculo de 2.300 que hacen los sectores empresariales, ¿para qué diablos la tomo? Le diría a usted el gobierno. O sea, lo que propone Guillermo Avellán está muy lindo en la teoría, en los laboratorios, pero es impracticable en las circunstancias actuales. ¿Qué les diría a usted? Bueno, yo creo que definitivamente se necesita voluntad política. Creo que La tienen, no hay el- condiciones políticas, Guillermo, no hay mayoría en la asamblea, no hay acuerdo con los sectores del FUD, no hay mejor relación con los indígenas, no hay medidas que atenúen a la juventud que se larga a la calle y quiere repetir lo de Viña del Mar. Entonces su propuesta, siendo loable en lo económico, lo que está diciendo es cáiganse del poder. Bueno, yo voy a tener que discrepar, la verdad, Qué porque, bueno, para eso está aquí. porque yo creo que si usted le consulta a gran parte de los millennials están completamente en desacuerdo que se subsidie el combustible porque beneficia a las personas de mayores ingresos. Esa es una. Segundo, porque permite la contaminación y los millennials están a favor, digamos, de ideas verdes, y cuando digo verdes, amigables, ecológicas desde el punto Sí, de no, vista... no se refiere a la 35, lo tengo claro. desde el punto de vista ambiental. Entonces considero que hay mucha voluntad desde el lado de la ciudadanía para poder aceptar esto. Yo creo que desafortunadamente quiere prevalecer el criterio de una minoría porque, digamos, ya hasta los transportistas en algún momento se sentaron y estaban de acuerdo en esto. Entonces, Una cosa más nos falta. ¿Cuál es el riesgo de no hacer nada? eso es muy importante. El riesgo es una moratoria. Y por eso es que el riesgo país ha aumentado tanto. ¿Y cuál es el costo de una moratoria? Altísimo, porque estamos ¿Qué significa para el país una moratoria? Bien, Un default. Decir, ¿saben qué? No puedo pagar, señores. No es que no quiero pagar, pagaré en un par de años, cuando me recupere, pero sin negociar. Porque eso también se puede negociar. de acuerdo. El abogado Soria me consultaba hace poquito cuánto representa el gasto del gasto corriente, cuánto representa el gasto en sueldos. De 9.000 a 10.000 millones de dólares al exactamente, año. de los 18.500 que se utilizan en gasto corriente. Entonces, casi la 50% se va en pago a burocracia. exactamente. Ahora, ahí también están médicos, enfermeros, enfermeras, policías, ¿verdad? Entonces, si se cae en moratoria, básicamente no se pudiera cumplir incluso con los sueldos de los funcionarios Está claro. públicos. Es muy grave. Y también hay una repercusión al sector privado, y esto es importante que la ciudadanía lo comprenda. Cuando el riesgo país aumenta, que es la prima de riesgo, eso afecta el costo del endeudamiento, la tasa de interés a la cual Correcto. se puede endeudar un país. El Estado, pero también el sector privado, porque los bancos pueden solicitar crédito del exterior, las empresas pueden solicitar crédito Pero del les cobran exterior. mucho más o no se los dan, una de dos. Exactamente. Entonces Ok. el costo de financiamiento aumenta y se vuelve mucho más difícil, primero solucionar la crisis fiscal en la cual vivimos y salir del estancamiento económico que estamos. Guillermo Avellán Solines, gracias por su franqueza y su claridad. Una sola cosa quiero añadir. Para hacer lo que propone el economista, que parece inevitable, algo debe hacer el gobierno. ¿Saben qué es? Informar, 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 Comunicar. informar, 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 informar. Totalmente. Campañas que repitan razones como las que él acaba de dar y que la gente entiende si se las dice bien. Lo que hicieron mal en octubre fue adoptar medidas correctas sin la preparación adecuada. ¿Está claro? Ojalá hayan aprendido la lección. Porque si no, apuntamos a una segunda explosión. Son las 7:36.